del Hospital IMSS Bienestar de Alta Especialidad, doctor Juan Graham Casasus, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de ocupar sus lugares. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Tabasco, Javier May Rodríguez. El secretario de Salud, David Kersenovich. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Esbach Pérez. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Berta Gómez Castro. El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinador de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes. El director general de Birmex, Carlos Alberto Ulloa Pérez. La coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. La titular de la Unidad de Administración y Finanzas del IMSS Bienestar, Cristian Leslie García Romero. El director del Hospital Regional de Alta Especialidad, doctor Juan Graham Casasus, Carlos Madrigal Leiva. La presidenta municipal de Centro, Yolanda del Carmen Osuna Huerta. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Tabasco, Javier May Rodríguez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos de recibir hoy aquí, en nuestra tierra y en nuestra agua, a una tabasqueña de convicción y corazón, a nuestra querida presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Nos llena de orgullo que esté nuevamente aquí con nosotros en el Edén de México, donde se le quiere, se le reconoce su arduo trabajo por el bienestar de nuestro pueblo. Gracias, presidenta, por todo el apoyo que nos da a nuestro Estado y a nuestra gente. La recibimos hoy, desde luego, con los brazos abiertos y con toda la calidez que nace del corazón del trópico. Pero sepa usted, estimada presidenta, que nosotros no la consideramos una visitante porque usted es de casa, usted es tabasqueña. Y nos llena de orgullo que nos represente en todo el país y en el mundo. Bienvenida a su casa, presidenta. Saludo con todo respeto y gratitud al Gabinete de Salud del Gobierno Federal, al Gabinete de Salud del Estado, al personal médico, de enfermería y administrativo que hace posible el funcionamiento de este hospital Juan Graham Casasus y de todos los hospitales y centros de salud de la entidad. Saludo
a los representantes de los poderes legislativo, judicial de nuestro Estado, a nuestro gabinete estatal y a quienes integran la Mesa de Coordinación para la Paz y Seguridad de Tabasco, a las y los presidentes municipales, a las y los legisladores, personal sindicalizado, compañeras y compañeros del gobierno, derechohabientes de programas, a los medios de comunicación y, por supuesto, nuestro más afectuoso saludo a las tabasqueñas y tabasqueños que hoy nos acompañan o nos siguen a través de las redes sociales. Nos honra profundamente recibir nuevamente a la Presidenta de México. Esta es ya su tercera visita a Tabasco en lo que va de nuestra administración. Su presencia confirma lo que todas y todos sabemos, que Tabasco cuenta con la Presidenta y la Presidenta cuenta con Tabasco. Hoy nos acompaña en este acto público, pero lo cierto es que siempre está con nosotros. Su liderazgo está consolidando la transformación que inició nuestro siempre presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy bajo su conducción, se sostienen y fortalecen los programas para el bienestar que no solo han cambiado la vida de millones de mexicanas y mexicanos, sino que ahora son derechos universales plasmados en nuestra Constitución. Ello da cuenta de un gobierno que trabaja por la justicia social y por la dignidad de nuestro pueblo. En materia de salud, también hay avances. Estamos aquí reunidos porque el día de hoy inauguramos el área de hemodiálisis del Hospital Juan Gran Casasus. Este avance forma parte del esfuerzo por consolidar el bienestar en Tabasco y representa un paso más en la garantía del derecho humano a la salud. Aquí, donde antes había carencias, ahora hay atención digna. Además, hoy, con la Presidenta, tuvimos un encuentro con nuestras productoras y productores de cacao. Ahí se constata que nuestras políticas son integrales. Se apoya al campo como programa Sembrando Vida federal y estatal. Y al mismo tiempo se construye una red de distribución a través de las tiendas del bienestar que llevan el fruto de nuestro trabajo a todo el país. Es bienestar, salud, producción y además atendemos siempre el respaldo permanente de la Presidenta y de las fuerzas federales que junto con el gobierno del Estado contribuyen a la paz y la seguridad de nuestra entidad. Avanzamos con firmeza porque hay coordinación, hay convicción y hay rumbo y hay autoridad. Lo dijimos y lo estamos cumpliendo. Entre todas y entre todos vamos a devolver la paz a nuestro querido Tabasco. Y desde luego nos hemos sumado con decisión a la estrategia contra la extorsión impulsada por la Presidenta. Estamos convencidos de que con la participación del pueblo vamos a combatir y disminuir este delito en muy poco tiempo. Y no podemos dejar de mencionar a nuestras hermanas y nuestros hermanos migrantes, que siempre son bien recibidos en Tabasco. Estamos trabajando junto con el gobierno federal en la estrategia México te abraza, para recibir dignamente a las y los paisanos, ofrecerles atención médica, regularización documental, estancia y oportunidades laborales. Y aquí aprovecho para reiterar todo nuestro respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su política internacional y decisiones en materia migratoria. Estamos con usted, Presidenta. Siempre reconocemos su esfuerzo en todos los ámbitos. Estimada Presidenta de México, junto con usted, desde el corazón, con amor al pueblo, seguimos construyendo un Tabasco que atiende las situaciones más sensibles de nuestra gente. Aquí tiene una tierra agradecida y un pueblo comprometido. Estamos construyendo juntas y juntos un verdadero segundo piso de la Cuarta Transformación y en este proyecto nuestra mayor fortaleza es nuestro pueblo. Nada ni nadie nos va a dividir y nada ni nadie va a detener
la transformación. ¡Viva la transformación de México! ¡Viva la transformación de Tabasco! ¡Viva el pueblo! Muchas gracias. Solicitamos la intervención del director general del IMSS Bienestar, Alejandro Esbarch Pérez. Muy buenos días, tengan todas y todos. Saludo con mucho respeto a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de nuestro país. Muchas gracias, presidenta, por su convicción y por hacer de la salud un derecho y un verdadero asunto del Estado. Saludo con especial afecto al gobernador Javier May. Muchas gracias, señor gobernador, por su respaldo decidido en la consolidación de los servicios públicos de salud de nuestro país por el bienestar del pueblo de Tabasco. Gracias, gobernador. Por supuesto, reconocer la presencia de nuestro líder, el doctor Kersenovich, nuestro secretario de Salud, también del secretario de Salud del Estado, el doctor Calderón Alipi, amigo y compañero de muchas batallas. Quisiera reconocer al doctor Manuel Pérez Lanz, nuestro coordinador estatal. A usted y a todo su equipo, doctor Pérez Lanz, de la coordinación, por supuesto a la coordinación regional operativa de aquí de Centro, al doctor José Alejo, también por su presencia. Estamos reunidos hoy en el Hospital Regional de Alta Especialidad, doctor Juan Graham, corazón del sistema de salud de esta tierra y unidad de referencia para todo el sureste. Aquí, donde se atienden los casos más complejos, donde convergen pacientes de las 8 regiones operativas del IMSS Bienestar, damos un paso más en la consolidación de nuestra institución. Con la inauguración de esta ampliación de la sala de hemodiálisis, estamos materializando una promesa: que ningún paciente con insuficiencia renal tenga que esperar semanas para un tratamiento urgente, que las familias no tengan que desplazarse a otro estado, que el sistema público esté a la altura del dolor humano con infraestructura digna, personal capacitado y atención gratuita. Hoy, compañeras y compañeros, decimos adiós a los cachaturnos para que todos los pacientes tengan un turno con equipamiento médico y personal y, por supuesto, sin pagar un solo peso. También, en coordinación con nuestra coordinación y con la Secretaría de Salud del Estado, informarles que vamos a iniciar el programa más ambicioso de trasplante renal del país, justamente aquí, en este hospital, con una meta clara: realizar al menos 10 trasplantes mensuales a partir del próximo mes. También nos honra con su presencia nuestra presidenta, porque vamos a inaugurar un servicio de gastroenterología de talla mundial con un endoscopio, el mejor endoscopio del sureste, que ya está funcionando en este hospital. Nada de esto, compañeras y compañeros, sería posible sin el compromiso del personal del IMSS Bienestar. Yo quisiera reconocer mucho al director de este hospital, al doctor Carlos Madrigal, y algunos compañeros del hospital que se la juegan día a día por hacer realidad la salud como derecho. A Natividad Sánchez, un camillero estrella de este hospital. ¿Está por aquí? Muchas gracias, Natividad. A Emín Aguilar, nuestro radiólogo estrella también, por aquí. Y a un gran cirujano cardiotorácico, el mejor cirujano cardiotorácico que trabaja en el IMSS Bienestar, el doctor Miguel Ángel Hernández. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Es por ustedes que este hospital es tan grande. Me consta, porque le comentaba a la presidenta, que parte
de mi formación como internista la hice aquí en Tabasco, o sea, también soy choco, y me formé como internista y conozco a estos grandes profesionales. Compañeros, estas cifras no solo son indicadores, son vidas, son esperanzas, son historias de mujeres, de niñas y de niños que hoy encuentran en el sistema público una respuesta digna a su dolor. En los hechos, estamos construyendo con nuestra presidenta el sistema público de salud más grande del mundo. En Tabasco lo estamos haciendo con una inversión histórica que fue autorizada por nuestra presidenta el día de ayer. Más de 2.000 millones de pesos en una serie de obras estratégicas que estaremos haciendo. La primera es que estaremos haciendo acciones de conservación, impermeabilización, rehabilitación de quirófanos, equipamiento, contratación de personal para todos los hospitales y todos los quirófanos de esta gran entidad. Aquí incluimos un sueño, y esto sé que les va a emocionar. Comalcalco, vamos a poner un nuevo tomógrafo en Comalcalco. Y por supuesto, asegurar la contratación para que podamos operar todos los días del año y en todos los turnos. Por supuesto, vamos a avanzar en la construcción del nuevo Hospital General de Cárdenas, que va a sustituir al viejo. También en Cárdenas un tomógrafo nuevo. Este hospital va a ser muy grande, de 90 camas, 19 consultorios, y va a tener no un solo quirófano, vamos a poner 3 quirófanos en el nuevo Hospital General de Cárdenas. La presidenta, el día de ayer, también autorizó 2 sustituciones durante el 2026, empezaremos en el 2026. La primera es la sustitución del Hospital General de Macuspana, con una inversión de más de 600 millones de pesos, y la segunda es la sustitución del Hospital General de Tiapa, con una inversión también millonaria. Con esto termino. No se trata solo de infraestructura, compañeras y compañeros, se trata de justicia en salud. Justicia para los pueblos indígenas de Tabasco, para las comunidades rurales y para las personas que menos tienen. Justicia para los niños con enfermedades complejas, para los adultos mayores y para quienes viven con una discapacidad o enfermedades crónicas. La presidenta ha sido muy clara en su instrucción y esto será cumplido con mucha eficiencia. Ningún quirófano va a estar cerrado, ningún medicamento va a faltar y ninguna persona va a ser rechazada en el sistema público de salud. Aquí en Tabasco, tierra de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, cuna de ríos profundos y de lucha social, tierra fértil que ha dado a México grandes movimientos populares, lo decimos con firmeza. La salud es un derecho y tiene un nombre, IMSS Bienestar, y tiene un rumbo, el pueblo organizado, la justicia social y la cuarta transformación. Muchas gracias. Procedemos con la proyección del video Hospital IMSS Bienestar de Alta Especialidad, Dr. Juan Graham Casasus. En la Esmeralda del Sureste, Tabasco, trabajamos por consolidar al IMSS Bienestar a lo largo y a lo ancho de toda la entidad. Como un referente del sur del país, el Hospital Regional de Alta Especialidad, Dr. Juan Graham Casasus, es la unidad más resolutiva de la entidad, dando atención a más de 1.557.000 personas sin seguridad social de Tabasco y la zona norte de Chiapas. Cuenta con 346 camas sensables y no sensables, 67 consultorios y 8 quirófanos. Además de tenerlo mejor en equipos de alta tecnología con un acelerador lineal, resonador magnético y tomógrafo. Hoy fortalecemos este hospital en beneficio de millones de mexicanos. Con una inversión de 94 millones de pesos, ampliamos la unidad de hemodiálisis, pasando de 24 a 41 sillones ambulatorios. Pues siento que está bien que la presidenta haya
mandado estos recursos para aquí porque sí, la mera verdad sí los necesitamos. Si necesitan hacer más pacientes, vamos a estar mejor atendidos. Esta inversión ha permitido fortalecer la infraestructura, adquirir equipamiento médico de última generación y asegurar el personal de salud necesario para brindar una atención oportuna y de calidad. Aquí no le cobran ni un peso y todos estamos bien atendidos aquí. Mejoría para todos, ¿no? He estado varias veces internada y desde ese entonces me han tratado bien. La consolidación del IMSS Bienestar se refleja con hechos para quienes menos tienen. La salud hoy tiene rostro, tiene estructura, tiene personal médico comprometido y hospitales funcionales para garantizar el derecho a la salud para todas las personas en todos los lugares. Gobierno de México. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Salud, doctor David Kersenovich. Con su permiso, señora Presidente, y también saludo al gobernador. Mucho gusto. Buenas tardes a todas y a todos. Déjenme mencionar que asistimos a una inauguración de una unidad de hemodiálisis que tiene como propósito mejorar la calidad de vida de aquellas personas que llegan a una fase terminal con daño renal y que no necesariamente están abandonados, sino que pueden asumir a una unidad de diálisis de primera, pero que además pueden mejorar con otras medidas alrededor de lo mismo. Es muy importante que esas personas, por ejemplo, sigan su dieta en forma adecuada de vida, y también es muy importante que sepan que no es la fase terminal, sino, como mencionó el doctor Schwartz, tienen todavía la posibilidad de un trasplante renal. Tenemos que fomentar la donación de órganos y en el trasplante renal de donador vivo reconocer que una persona puede darle un riñón a otra persona, aunque no sea directamente su familiar, y hacer lo que llamamos trasplantes en cadena, en donde se pueden trasplantar varias personas con ese espíritu de solidaridad, de que si yo tengo un familiar, aunque no le sirva mi riñón, lo puedo donar para otro y compartir el trasplante en cadena. Otra de las medidas es que tenemos una presidenta muy comprometida con la salud y que nos ha encargado el diseño de un sistema de salud que no nada más atienda la fase final, sino también que tenga un enfoque de prevención, de atención primaria, que evite que las personas tengan que llegar a esas fases terminales. Tenemos un número muy importante de enfermedad renal crónica que puede prevenirse y una de esas medidas es, por ejemplo, el vivir con salud digna en los niños en donde no consuman alimentos chatarra, no consuman un exceso de calorías vacías, que es lo que acaba condicionando que desarrollen hipertensión arterial, sobrepeso y después falla renal. Entonces, el sistema tiene que enfocarse a tratar de prevenir el desarrollo de la insuficiencia renal crónica. Una gente que empieza con daño renal, si se cuida en forma adecuada, puede vivir prácticamente una vida normal y no tiene por qué terminar en insuficiencia renal crónica. Y si termina en insuficiencia renal crónica, recibirá la atención médica que requiere y labor de todos nosotros será fomentar el trasplante renal que puede producir un regreso completamente a una vida normal. Y además también nos ha encargado la presidenta de que este sea un servicio, un sistema de salud en donde los distintos componentes IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar se comuniquen entre ellos todos y podamos compartir y asistir a los sitios donde se brinde la mejor atención médica independientemente de la categoría que tengan, laboral o no laboral. Con todo eso, no me queda más que felicitar al IMSS Bienestar, a Alejandro,
Schwartz, precisamente por este servicio y la inauguración de este servicio y la unidad de gastroenterología, que también es un ejemplo de cómo se puede, con adelantos científicos, resolver muchos de los problemas digestivos. Muchas gracias y felicidades. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias, me da mucho gusto estar con ustedes en la tierra y el agua del mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que desde aquí… A ver, que se oiga hasta Palenque. Muchas gracias a todas y a todos. Saludo con mucho cariño a un luchador social, compañero entrañable, hoy gobernador del estado de Tabasco, Javier May. Muchas gracias por todo tu trabajo. A la presidenta municipal, Yolanda Osuna, muchas gracias por recibirnos en Villahermosa. A todas y a todos los que están presentes el día de hoy. Estamos en nuestra tercera gira por el país. Es la tercera vez, como bien dijo Javier, que estamos en Tabasco. En esta ocasión decidimos dedicar la gira a la salud, particularmente al sistema de salud IMSS Bienestar. Son 3 sistemas de salud pública en el país. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, para todos los que tienen derecho a biencia, que principalmente son aquellos que trabajan en empresas privadas, aunque no solamente. Y aquí está con nosotros su director, Zoe Robledo, que es un excelente compañero también, que hace un gran trabajo al frente del IMSS. El IMSS, el ISSSTE, para todos los que somos trabajadores del Estado, nos atendemos en el ISSSTE. Y el tercer sistema de salud, creado por el presidente López Obrador, es el IMSS Bienestar, para todos aquellos que no tienen derecho a biencia, pero que requieren un sistema de salud de calidad, humano, con gran atención para todas y para todos. ¿Qué había antes? Antes había un sistema de salud que atendía cada estado. Todavía hay estados que no han querido incorporarse al IMSS Bienestar, pero hay ya 24 estados o 23 estados y la Ciudad de México que decidieron integrarse a este nuevo sistema de salud. Decía que antes se atendía por cada estado. En el periodo neoliberal, ese que ocurrió en México de 1982 al 2018, descentralizaron la salud. Dijeron, la responsabilidad la tienen los estados, las entidades de la República, y solamente hay recurso que se pasa de la federación a las entidades. ¿Qué fue lo que pasó con este proceso? Ni hubo suficientes recursos para que se pudiera atender a la gente, y también mucha corrupción durante aquel periodo. De tal manera que cada vez se fueron deteriorando los sistemas de salud estatales, muy poca inversión, los médicos, las enfermeras contratados con salarios muy bajos, contratados por honorarios como eventuales, sin la posibilidad de acceder a una base, con esquemas muy precarios de contratación. Todavía hay algunos, pero estamos acabando con ello. Y además, decía, la corrupción en la compra de medicamentos, se hacían hospitales, se abandonaban. Imagínense que en 2018, cuando llega el presidente López Obrador, por lo menos había 80 hospitales
a medio construir. Algunos de ellos con más de 7 años que había iniciado su construcción y que en realidad era el puro negocio, nunca quisieron que se terminara. Entonces, cambió el modelo. Recuperamos lo más importante, la base de un sistema de salud, la concepción de que la atención a la salud es un derecho del pueblo de México. No es una mercancía que se pague con dinero, ni un privilegio para unos cuantos. El acceso a la salud es un derecho humano en nuestro país. ¿Qué otra concepción tiene el IMSS Bienestar? Recuperar, además de los hospitales, el primer nivel de atención para que no se tenga que llegar al hospital ya con enfermedades, padecimientos graves, sino que desde el primer nivel se esté revisando y atendiendo a la población. ¿Qué otra concepción tiene? Pues que cuando está federalizado el sistema es igual para todos. No importa si se está en Sonora, si se está en Tabasco, en Yucatán o en la Ciudad de México, todos deben tener el mismo acceso a la salud con la misma calidad y tienen que tener recursos suficientes. Esa es la concepción de un sistema federalizado. Así que inició el IMSS Bienestar y nosotros, como en todo, estamos consolidando la transformación y avanzando con la transformación. No solo se trata de que esté como recibimos, que fue muchísimo mejor que en el 2018, sino que avancemos con la transformación. Por eso son estas giras. Tenemos reuniones largas de trabajo con los gobernadores y su equipo, con el equipo del IMSS Bienestar, el secretario de Salud. Aquí, por ejemplo, el día de ayer tuvimos una reunión larga, ahí revisamos centro de salud por centro de salud, hospital por hospital. Y Alejandro Schwartz, que es realmente un extraordinario director del IMSS Bienestar, nos dice qué es lo que hace falta, cuáles son los objetivos. Todos los quirófanos deben funcionar al 100 con el mejor equipamiento. No puede haber un centro de salud o un hospital que no tenga equipamiento. Tenemos que contratar a todo el personal que se requiere para cada centro de salud y para cada hospital. Así que el día de hoy me vengo a comprometer con ustedes que en los siguientes 2 a 3 años vamos a hacer una inversión de 2,000 millones de pesos para el estado de Tabasco, para el sistema de salud del IMSS Bienestar. Lo que haga falta, cuando hay honestidad, trabajo, no se acepta la corrupción, alcanzan los recursos para el pueblo de México. Así que no le va a faltar nada a Tabasco. Jerarquizamos primero, pues lo más urgente, que funcionen los quirófanos, que haya equipamiento, que se contrate a los especialistas, que poco a poco acabemos con todavía muchos médicos o enfermeros, enfermeras, médicas que siguen con contratos por honorarios o eventuales, que todo eso se regularice. Esa es la prioridad número 1 y de ahí, bueno, el hospital de Cárdenas que tiene que terminar y de ahí pues la construcción de los nuevos hospitales y la sustitución de aquellos que ya son muy antiguos. Ese es el primer compromiso que hacemos en Tabasco con ustedes. Bueno, como saben, decía, se trata de consolidar y avanzar con la transformación. ¿Qué quiere decir eso? Durante demasiado tiempo los gobiernos se dedicaron a ver a unos cuantos, a los de mero arriba. Y en el 2018 llegó la cuarta transformación, que en esencia quiere decir que somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Se acabó el modelo
en donde al pueblo nada. Tenemos principios, tenemos causas. Nuestros principios, nuestra visión tiene que ver con las máximas. La primera, por el bien de todos, primero los pobres. No solamente es justicia, sino que se ha demostrado que cuando se actúa así, cuando el modelo económico es ese, le va mejor a todo el país. Ese es nuestro primer principio. El segundo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, un principio juarista. Los recursos del pueblo son sagrados y se les devuelven al pueblo de México, en salud, en educación, en programas de bienestar, en obras públicas. Nada de recurso público para el bolsillo de algún funcionario. Eso se acabó, la honestidad al frente con la cuarta transformación de la vida pública. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. Recientemente hubo elecciones al Poder Judicial. Muchas cosas se han dicho sobre esa elección. Lo cierto es que votaron cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos. Antes votaban decenas de senadores, unos cuantos senadores, a propuesta de la presidenta o del presidente de la República. Ahora no, el Poder Judicial también lo elige el pueblo de México. Por eso a nuestros adversarios no les gusta, dicen que somos autoritarios, que andamos con la censura, quién sabe qué tanta cosa. Pero en México hay libertad. Lo que sí es que ya no mandan unos cuantos. En México el pueblo manda y por eso con el pueblo todo y sin el pueblo eso quiere decir avanzar con la transformación. También avanzar con la transformación significa consolidar todos los programas del bienestar del presidente López Obrador. Y en eso nos han ayudado mucho los diputados y senadores que están por aquí, diputadas, senadoras, que han ayudado con ello porque ya no solo son programas de bienestar, ya están escritos en la Constitución. La pensión universal para adulto mayor, derecho universal escrito en la Constitución, ya ningún presidente va a poder quitar la pensión universal adulto mayor. Ese es el enojo, luego de los que están en contra de apoyar al pueblo. El apoyo a personas con discapacidad, derecho del pueblo de México. La beca a los jóvenes de preparatoria, derecho del pueblo de México. El programa Sembrando Vida, derecho del pueblo de México. Fertilizantes gratuitos, derecho del pueblo de México. Así todos los programas de bienestar hoy están escritos en la Constitución. Jóvenes construyendo el futuro, derecho del pueblo de México. También es derecho del pueblo de México que el salario mínimo nunca caiga. No como fue en el periodo neoliberal, que cada vez alcanzaba para menos. Hoy está en la Constitución que el salario debe ir aumentando en términos reales cada año. Todos esos son derechos hoy del pueblo de México. Y por supuesto hay nuevos programas del bienestar. Ya saben cuáles son porque los hemos dicho varias veces, pero es importante repetirlos. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya todas las de 63 y 64 ya lo tienen, son más de 1 millón. Y esténse pendientes las que son más o menos de mi volada, yo tengo 63, las de 60, 61, 62, porque en agosto inician las inscripciones para el programa de 60 a 63. Y ni modo lo voy a repetir porque me gusta cómo se empoderan las mujeres cuando repito esto. ¿Saben por qué solo es para las mujeres? Porque ahora no les toca a los hombres, ¿eh?
de 60 a 64 solo para las mujeres, porque es tiempo de mujeres. El trabajo del hogar, ese que luego nadie reconoce y que es muy complejo, no es sencillo. Lo deben de hacer hombres y mujeres, los dos. El hombre también tiene que tender la cama, lavar los trastes, barrer, todo. Es trabajo de los dos. Pero la verdad es que durante muchos años, miles quizá de años, ¿quiénes hemos hecho ese trabajo principalmente? Por ejemplo, ¿quién cuida principalmente de las niñas y los niños? ¿Quién está pendiente de la casa? Aquí están nuestras compañeras enfermeras, seguro saben, salen a trabajar, pero están pendientes, que si ya llegaron los niños de la escuela, que si ya comieron, que en la noche a lavar la ropa, todo eso. ¿Quién está atento a eso? Las mujeres. ¿Quiénes cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60 años, ya crecieron los hijos, ya tienen sus familias, ¿y ahora quién cuidamos? ¿Quién reconoce ese trabajo? Ah, ¿cómo no? Como hay mujer presidenta, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, pensión, mujeres, bienestar, solo para mujeres. ¿Verdad que sí nos empoderamos? Y a los 65, ya pase automático a pensión universal para adulto mayor. Aprovecho para reconocer el trabajo de las amas de casa, así, a todas aquellas que trabajan en el hogar. Cuando llegué a la presidencia, un cómico se le ocurrió decir, le preguntaron, ¿qué opina que una mujer haya llegado a la presidencia? Y dijo, ay, pues ya llegó una ama de casa a la presidencia. ¿Y saben qué le contesté? Pues a mucho orgullo soy ama de casa. Soy abuela, soy mamá y soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Por voluntad del pueblo de México. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Ya se acabó la época aquella. ¿Verdad que sí nos empoderamos? Ya se acabó aquella época que decían, calladita te ves más bonita, eso ya no. Las mujeres somos más bonitas cuando hablamos, participamos y decimos lo que pensamos. ¡Que vivan las mujeres! Bueno, por eso, solo para las mujeres, pensión, mujeres, bienestar. El segundo programa de bienestar es becas para todas las niñas y niños que van a escuela pública. Ya cumplimos con los niños y niñas de secundaria. Ya todos tienen beca y vamos por todas las niñas y niños de primaria. ¿Por qué la beca? Hay quien piensa que hay que dar las becas por calificación, que si se tiene más calificación hay que dar la beca. Pero lo cierto, claro que todos queremos que los niños, niñas, pues tengan esfuerzo cuando van a la escuela. Pero la verdad es que no se puede evaluar lo mismo a una niña que llegó desayunada a la escuela a una niña que no.
o a un niño que tiene problemas en casa por alguna razón a un niño que no. Es diferente. Y nosotros queremos que todos lleguen parejos a la escuela. Por eso todas las niñas y niños que estudian en escuela pública van a tener lo mínimo necesario para útiles, uniformes, para lo que se requiere, para que no gasten las familias para llevar a los niños y las niñas a la escuela. Ese es el segundo programa de bienestar. Y el tercero, quiero que le den un aplauso a nuestros compañeros y compañeras de salud, casa por casa. A ver, levántense para que las vean, los vean. Miren, ellas y ellos son 20,000 en todo el país. Siéntense, por favor. Son 20,000 en todo el país. Son enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, que están trabajando no en el consultorio, no en el centro de salud, no en el hospital, que es muy importante, sino en el territorio. Ellas y ellos visitan a todos los adultos mayores del país, pero no crean que una sola vez. Este programa ya es por siempre. Es un programa de salud preventiva que no hay en ningún lugar del mundo. Ellas y ellos tienen sus pacientes y van y los visitan todos los días, dependiendo del día que les toca. Visitan una vez al mes, una vez cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo del estado de salud de la persona. Ellas y ellos llevan un maletín que tiene lo necesario para escuchar el corazón, para saber la presión, ustedes saben más que yo de eso, yo estudié física y luego ingeniería, saben más ustedes de eso, pero pues llevan todos los equipos necesarios para darle un seguimiento a su historial médico. Incluso tienen para medir el azúcar en la sangre, colesterol, todo eso. Entonces, cada mes, cada 2 meses le van a dar seguimiento a los más de 13 millones de adultos mayores que hay en el país que reciben su pensión. Esto va a permitir, pues, que haya prevención y atención temprana a la salud. Ahora que estamos inaugurando estas salas de hemodiálisis, pues evidentemente que queremos más salas de hemodiálisis para atender a todos los que tienen un problema renal. Pero en realidad debemos de prevenir que se llegue a una situación de este tipo. ¿Y cómo lo prevenimos? Como bien decía nuestro secretario de Salud, pues con atención temprana para aquellos que tienen problema y con la prevención, explicando cómo alimentarse, cómo hacer ejercicio, en fin, todo lo que se requiere para una vida saludable. Por eso se llama Salud Casa por Casa, llevan su gorrita del bienestar, porque lo que queremos no solamente es la atención a la salud cuando alguien esté enfermo, sino realmente procurar el bienestar de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias por el trabajo que realizan. Lo vamos a complementar con farmacias del bienestar. Es decir, para este programa, si requieren medicamento para la presión, van a poder ir a una farmacia del bienestar que van a estar ubicadas afuera de los centros de salud o en lo que eran las antiguas tiendas Liconza, que hoy llamamos tiendas del bienestar, para que ahí puedan recoger su medicamento de manera gratuita. Sobre todo aquellos medicamentos que se tienen que estar dando cada determinado tiempo. Esas farmacias del bienestar este mismo año empiezan ya a desarrollarse por todo el país. Ese es el tercer programa de bienestar. Aquí en Tabasco, ya lo saben, estamos haciendo una carretera para poder conectar bien todo el sureste hacia Tamaulipas, todo. Se llama la carretera, que se oiga bien, del Golfo de México. Y estamos conectando la parte que va de Macuspana a Escárcega, que es una parte que desde hace mucho tiempo no estaba conectada. Estamos haciendo esa carretera
se está ampliando el tren interoceánico, el corredor interoceánico de la estación Chontalpa a Dos Bocas, también esa obra la está haciendo Marina, y estamos apoyando también a la producción agropecuaria en Tabasco. Venimos, como bien comentó Javier, de un programa muy bonito, la verdad, se llama Alimentación para el Bienestar. Se trata de que alcancemos a que todos los productores de cacao en Tabasco se pueda comprar el cacao ya seco a un buen precio suficiente para que todas las familias que se dedican a ello vivan bien, que les ayudemos a procesarlo y que después se venda en todo el país ya procesado en las tiendas del bienestar, el chocolate del bienestar con 50% de cacao producido en Tabasco. De esta forma, se apoya a los productores ya como un programa permanente y además se alimenta a las familias mexicanas de más escasos recursos porque tiene 50% de cacao a diferencia del chocolate que se vende comercialmente. Pues esa es parte de lo que estamos haciendo, no le va a faltar nada a Tabasco, no solamente porque queremos mucho a Javier May, sino también a todas y a todos los tabasqueños. Además ya me adoptaron, soy tabasqueña. Y vamos bien, vamos muy bien, como diría nuestra compañera Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, vamos con el segundo piso de la Cuarta Transformación, requete bien. ¡Que viva Tabasco! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Procedemos con el corte de listón inaugural de la ampliación del área de hemodiálisis del Hospital IMSS Bienestar de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus, a cargo de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de los integrantes del Presidium. Comenzamos con el conteo. 1, 2, 3. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.